Ok, entonces ahí tenemos este prisma que se llama prisma de Newton y lo que hace pues es esto, dispersar la luz. Entonces ustedes tienen aquí un rayo de luz que cuando llega y empieza aquí a hacer choques contra el cristal debido a cierto ángulo, pues ese ángulo va a hacer que la luz se descomponga. Entonces ven que estos prismas pues están hechos de cierto material y también tiene que tener esta forma de triángulo equilátero para que los ángulos hagan que reboten estos rayos y pues se dispersa así la luz. ¿Sí? Entonces, entre más dispersos, pues los rayos van a estar en color violeta, azules, oscuros, ¿sí? Y entre menos dispersos, pues los colores van a estar así como rojizos, naranjas, que es lo que pasa también cuando se forma el arco iris y cuando en la mañana amanece y el sol está como muy rojizo. Es por este fenómeno de dispersión. Entonces, yo como tengo que entender dispersión, pues es eso. La separación de los valores con respecto de un punto central, un valor central. En este caso, mi valor central pues es el haz de luz blanco, que viene todo concentrado, y se empiezan a esparcir los colores, ¿no? A dispersar. Y así de la dispersión, pues de conceptos un poco más cotidianos, pues tendremos dispersión así en el mundo artístico o en efectos que se les puede dar a las fotos, ¿no? Como en esta del Bitcoin. Entonces aquí ustedes anteriormente pues podrían tener una moneda completa y luego ya se empieza a dispersar esta parte. ¿Y qué es dispersar? Pues alejarse del punto inicial. Entonces eso es dispersión, que tanto se alejan los valores de un punto central. Aquí igualmente, ¿sí? Hay manchitas que están más alejadas de otras, es como un efecto de salpicado en pintura, ¿verdad? Si fue una acuarela, una pintura y se empieza a dispersar. Y aquí tengo un concepto que dice coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Entonces supongamos que ustedes están jugando ahí al tiro al blanco y que les falta un jugador y tienen que escoger entre dos personas. Bueno, entonces aquí se ven los tiros de esas dos personas y nos dice, el juego de tiro al blanco con una escopeta de perdigones por dos participantes en un tablero. Se obtiene el siguiente registro de 15 disparos cada uno. Y los puntos que va obteniendo según en qué posición le da al eje. Entonces podemos ver que en el número 1, perdón, el número 1, pues aquí ven que le dio al centro, ¿verdad? En el centro en 3 ocasiones. Pero si yo comparo los puntos, hay unos muy dispersos. Por ejemplo, este está más disperso. Y para el jugador 2, los valores están cercanos entre sí, pero él no le logró dar al centro. Entonces, esta medida de coeficiente de variación nos va a relacionar el concepto que tiene que ver con exactitud. Por ejemplo, aquí esta persona fue más exacta, pero fue más dispersa en sus tiros. Por ejemplo, estos pues tienen menos puntos. Y esta persona, vean que le dio a los valores centrales, pero no le dio al valor del medio. ¿Sí? Entonces vamos a ver esas comparaciones con este parámetro de coeficiente de variación, que sería lo mejor. Y vamos a las definiciones. Ya, lo aburrido. No sé qué. Bueno, dice, ¿sabías que una mala decisión de muchas empresas las ha llevado a la quiebra o que muchos estudiantes han truncado sus estudios y que se podrían enumerar muchas situaciones que por una mala decisión han tenido desenlaces poco afortunados? Dice, por lo general, una mala decisión ocurre cuando no tenemos suficiente información aquello de lo que tenemos que decidir. ¿Sí? La información estadística es una muy buena fuente de información, pues nos ayuda a obtener a normar, nuestro criterio y en un momento a tomar buenas decisiones. Y luego dice, dentro de un estudio estadístico se incluyen indicadores numéricos que nos dan la idea del comportamiento de esa información. Y unos de estos son las medidas de dispersión. Entonces, ¿qué van a hacer estos? Pues dice que nos orientan acerca de qué tan estable o inestable puede ser en un momento la situación de estudio y en base de ella, pues tomar una mejor decisión. Entonces, todos los parámetros de estadística nos ayudan a tomar eso, a tomar decisiones, ¿sí? Obviamente, pues para que sean las mejores en el ámbito que estamos, si están en una empresa, si es en el área como de física matemáticas, materiales, escoger los mejores. Y esto es lo que nos ayuda a tomar decisiones correctas.
Y aquí ya está una definición. Dice medidas de dispersión, también se llaman de variabilidad y nos muestran la distribución, indicando por un número si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la media. ¿Sí? Entonces, en todos los parámetros que incluyen dispersión, el valor promedio media va a ser central y lo voy a tener que calcular en todos los problemas. Entonces, ¿qué me mide? ¿Qué tan alejados están del punto medio o de los valores centrales? Cuando mayor es el valor, mayor es la variabilidad. Cuando menor es el valor, quiere decir que es más homogéneo, es decir, que los datos se parecen más entre ellos. Así se sabe si todos los casos son parecidos o si varían mucho. Dice, las medidas de dispersión nos informan sobre cuánto se alejan del centro los valores de la distribución. ¿Sí? Entonces, esta es una definición de medidas de dispersión. Y aquí la tenemos también una definición, pero también ya nos dan unas gráficas. Aquí, por ejemplo, yo veo que están más dispersas. Vean el rango que tengo, desde el 5 hasta el 12. Y aquí vean que es más pequeñito. Entonces, aquí nos dice que el valor medio para los dos es 8.5. Es 8.5, pero ambos grupos son muy distintos, ¿sí? Si supongamos que son equipos que van a ser un equipo de básquet y que quieren ver las tallas de las camisetas, pues aquí miren, tendrían que llevar camisetas pues de más amplio números, ¿no? Si fueran así por tallas, pues va a haber gente que es muy chiquita y gente que es muy grande. En cambio, en un grupo más homogéneo, pues tal vez con 2 tallas serían suficientes. Entonces, por eso es que nos ayuda a tomar decisiones. Entre más dispersos están, pues eso nos lleva a tomar otros criterios, ¿sí? Aunque tengan el mismo promedio. Entonces, el promedio aquí no nos sirve, son iguales. Pero la dispersión de los datos sí nos sirve para analizarlos. Entonces nos dice que la dispersión hace referencia en la forma en que se dispersan o alejan las puntuaciones o listas de puntuaciones. Eso, ¿qué tanto se alejan los valores del centro? ¿Sí? Entonces, aquí está muy disperso, aquí está muy poco disperso. Y luego ya tenemos los tipos de medidas, van a ser 5. El rango ya lo hicimos, la desviación media, desviación estándar y varianza. Estas 3 se parecen mucho entre sí, van a ir variando ciertas cosas. Y el último que se llama coeficiente de variación. ¿Sí? Entonces vamos a ver todos esos el día de hoy. Igualmente vienen en su libro. El rango o recorrido, pues yo sé que se obtiene restando el valor máximo del valor mínimo. Y a nosotros nos dice que el rango nos sirve para ver la información de los extremos de la variable. Nos dice cuánto es la distancia entre el máximo y el mínimo y que su uso se limita a una información inicial, es decir, no nos va a dar mucha información del rango, pero sí nos va a servir para calcular, por ejemplo, marcas de clase o más bien amplitudes de las clases. Entonces es un parámetro útil. Y después de este tenemos la desviación media. Entonces en estas fórmulas, que aparentemente son complicadas, pero vamos a ver que no. Y entonces la desviación media, ¿cómo la voy a calcular? Haciendo todas esas operaciones. Dice que la desviación media, entonces D de desviación, y esta X es de promedio, desviación media, es la diferencia entre cada valor y el promedio. Recuerden que diferencia la operación es hacer una resta. Por eso es que aquí nos pone una resta, una resta, una resta. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Dato 1 menos el promedio, dato 2 menos el promedio, así, hasta el dato n. ¿Sí? Si n es 10, pues hasta el dato 10. Ya que tienen esas restas, el siguiente paso es sumarlas. Y ya que tienen la suma, pues el siguiente paso es dividir. ¿Sí? Entonces tengo que hacer todas esas operaciones para ver cuánto es la desviación media de los datos. Y luego ya me dice para qué me sirve la desviación media. Bueno, características. Todas las observaciones se usan en el cálculo, uso todos los datos. No tienen la influencia debido a valores altos y valores bajos, entonces esta medida no la voy a usar mucho. Dice, es un poco difícil trabajar con los valores absolutos. Así, miren, aquí estas barras son de valores absolutos. ¿Sí? Un valor absoluto es aquel en el que solo me importa el número por su forma. Es decir, si yo tengo un -5, pues el valor absoluto del -5 es el 5. No me va a importar el 5. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver por qué es eso de los valores absolutos. Pero nos dice que es un poco difícil trabajar porque el concepto de valor absoluto, perdón, pues muchas veces
se nos puede olvidar qué es. Y me dice que hay dos fórmulas. Depende si sus valores están agrupados. Agrupados, pues ya saben que es tabla de frecuencias, marcas de clase, límites reales, todo eso. Entonces aquí son marca de clase, ¿sí? Marca de clase 1, marca de clase 2. ¿Y qué más va ahí? Frecuencia. Frecuencia de dato 1, dato 2, etc. Y aquí es la normal cuando solamente tienen valores. Entonces, ¿qué cambia entre las fórmulas? Que aquí es un valor y aquí es la marca de clase y que aquí se le tiene que agregar una multiplicación por su frecuencia. Pero esa es la manera en que se van a calcular las desviaciones medias. Y el siguiente concepto es varianza. Se parece mucho al anterior, solo que en el anterior tenía valores absolutos y aquí no. Aquí lo que tengo es ahora la operación al cuadrado, ¿sí? Y lo que va a hacer al cuadrado después es también quitarme el signo negativo, que es lo que yo no quiero. No quiero tener signos negativos, por eso en el otro usé valor absoluto. Y me dice que también hay para datos agrupados y no agrupados. Y entonces aquí está la frecuencia para datos cuando están agrupados. Y otra vez, marca de clase. En la parte de abajo sí es igual. Bueno, y me dice, ¿para qué me sirve? Bueno, es siempre un valor no negativo. Puede ser igual o distinto de cero. Entonces siempre les va a dar un valor positivo porque ven que está al cuadrado. ¿Sí? Siempre es positivo. La varianza es la medida de dispersión cuadrática. Aquí está el cuadrado. Dice, si a todos los valores de la variable se le suma una constante, la varianza no se modifica. Entonces quiere decir que si ustedes tienen sus valores y, por ejemplo, que ustedes hayan medido la falda de un uniforme, ¿no? Y que lo hayan medido con una regla que estaba mal hecha. Entonces en esa regla pues dice que quiere un 10, pero en realidad allí no era el 10 era atrás, supongamos eso. ¿Y qué tendrían que hacer? No tienen que volver a hacer todas las mediciones, solo tendrían que sumarle un 1 pues, a todos sus valores. Por eso dice, si yo le sumo una constante, la varianza no se va a modificar. O sea, si suman una constante a sus valores originales. Dice, si todos los valores de una variable se multiplican por una constante, la varianza queda multiplicada. Bueno, esto es como un poquito matemático, pero son propiedades. Y llegamos a la desviación estándar, que yo fue la que usé en mi proceso de tesis. Y esta se encuentra mucho en artículos de investigación, ¿sí? En márgenes de errores, se utiliza mucho este parámetro. Se parece mucho a la fórmula anterior, pero ¿qué cambió? Que aquí ya no aparece el cuadrado, ¿sí? Entonces, yo despejé el cuadrado con una raíz y aquí es lo mismo. El valor menos el promedio, el cuadrado, la división. Bueno, la suma y la división. Pero ahora tengo la raíz. Entonces, por eso les decía que las fórmulas entre ellas se van pareciendo. Y para datos agrupados, pues otra vez, multiplicar por la frecuencia, usar marcas de clase, es lo que cambia. En características, es afectada por el valor de cada observación. Entonces aquí sí me va a afectar si mis valores están muy juntos o muy desviados. En la gráfica de ayer yo tenía unas líneas punteadas, tenía una línea que era el promedio y luego tenía puntitos aquí, ¿sí? Que eran los marcadores de los dosímetros. Y entonces dice, es afectada por el valor de cada observación. Como consecuencia de considerar desviaciones cuadráticas, pone mayor énfasis en las desviaciones extremas que en las demás desviaciones. Entonces, como dice que aquí afectan los valores extremos en este parámetro, pues si yo tomo en cuenta valores que estaban afuera del rango del valor aceptable de calidad, mi desviación crecía mucho, ¿sí? Porque le afectan los extremos. Pero si yo tomo puros valores cercanos al valor que yo quiero, es decir, dosímetros que me medían con calidad, mi desviación bajó. Entonces aquí sí le afecta si toman valores altos y valores bajos. Bueno, entonces estas fueron las fórmulas. Y aquí viene un ejemplo muy sencillo. Me dice, calcula el rango, la desviación media, la varianza,
la desviación estándar para los siguientes puntajes. No nos dice de qué fueron los puntajes, solo nos dice que son 10, 12, 15, 18 y 20. Y me dice que calcule el rango, la diferencia entre el mayor menos el menor. El rango es 10. En todo se va a calcular el promedio, aunque no te pidan el promedio siempre se saca en estos valores, en estos ejemplos. Entonces los sumo y los divido entre el número de valores que son, y el promedio me dio un 15. Y luego la desviación media, ¿sí? Si se acuerdan de esa fórmula, la fórmula de la desviación media, cambió el color, tenía yo una sumatoria, ¿sí? Y luego tenía un paréntesis y tenía xy menos promedio, que es x con una rayita, y eso era valor absoluto. Y dividido entre n, ¿sí? Y es lo que yo tengo, miren. El primer valor es 10, entonces es 10 menos 15, 10 menos 15. Es un 5, aquí está. Segundo valor 12, 12 menos 15, 3, ¿sí? Pero el valor absoluto, yo sé que aquí me quedaría menos 5, menos 3. No me importa el signo, solo el número. 15 menos 15, 0. Cuarto dato, 18. 18 menos 15, un 3. ¿Sí? Quinto dato, 20 menos 15, es un 5. Entonces ya hice esta parte de la resta, ya hice la parte del valor absoluto, me falta hacer la parte de la suma. Entonces yo sumo 5, 5, 10 y 3 y 3 son 16. ¿Sí? Ya sumé, que hace falta dividir. Y entonces así me dio un valor de desviación media de 3.2. Ya está la desviación media, falta la varianza. Y la varianza que era, en lugar de que pongan valor absoluto, van a elevarlo al cuadrado. Valor tras valor, 10 menos el promedio, 12 menos el promedio, 15 menos el promedio, sí, 18 menos el promedio, 20 menos el promedio. Y entonces aquí están, ¿sí? 5 al cuadrado, porque es el valor al cuadrado. 3 al cuadrado, 9, 0 al cuadrado, 3 al cuadrado, 5 al cuadrado. ¿Sí? Ya que están los cuadrados, ¿qué voy a hacer? Sumarlos y luego dividir. Y este es el valor de mi varianza. Y me pide desviación estándar. Y esa, después de haber hecho este cálculo grande, pues ya es muy sencilla porque es nada más la raíz cuadrada de esta operación. Entonces me dio 13.6 y la raíz cuadrada de 13.6 es 3.7. Entonces son problemas que son largos para hacerse, pero la otra semana que los hagamos en Excel, pues se va a reducir mucho, mucho, mucho las operaciones. Va a ser casi directo. Pero sí me interesa pues que sepan qué es cada uno, cómo se sacó y por qué. Y este es el otro coeficiente. Se llama coeficiente de variación. ¿Sí? Y básicamente es una división. Dice, corresponde al cociente. Cociente es división entre la desviación estándar y la media, el promedio. ¿Qué van a hacer? Van a dividir la desviación estándar entre el promedio. Dice, nos permite realizar comparaciones entre conjuntos con respecto a la dispersión de sus datos. ¿Sí? Entonces van a comparar el conjunto y qué tan disperso está ese conjunto. Dice, e incluso entre variables que se miden con diferentes unidades. Y aquí nos da el ejemplo, dice, en el ejemplo anterior la desviación estándar era 3.7, el promedio era 15, y entonces el coeficiente de variación es este, 0.24, ¿sí? Lo cual es un número pequeño. Si mi valor promedio fue 15 y tengo una variación más o menos de 0.24, pues no, mi variación no fue muy grande, ¿sí? Los valores no están tan dispersos. Bueno, aunque anda por ahí un número 20, ¿verdad? Pero en este coeficiente de variación me dice eso. Dice, mientras menor sea el coeficiente de variación, el conjunto es más homogéneo. Mientras mayor sea el coeficiente de variación, el conjunto es más heterogéneo. Entonces vamos a los valores que teníamos. Es más o menos, ¿verdad? 10 unidades de diferencia. Y aquí, esto ya es un resumen, ¿sí?
Desviación media, ya sabemos que la desviación media es la que lleva los valores absolutos. Y aquí nada más, estos valores absolutos, les hace la referencia en que si tienen acomodada su tabla por frecuencias, esa es la fórmula que se usa. Si lo tienen por frecuencias y tienen marcas de clase también, pues esa es la ecuación. Y esta es la normalita cuando no tengo nada de eso. Y ya me dice X y son todos los valores, marca de clase. Y aquí el promedio no lo pone como X con una rayita arriba, sino que lo ponen con esa letra griega, que también es útil, utilizada. Y F, pues frecuencia. Entonces ya estas imágenes son de resumen. Viene un ejemplo. Y ya me dice, el gerente de personal en una empresa entrevistó a 8 personas para su posible contratación. El tiempo que duró cada entrevista fue desde, bueno, 37, 30, 26, 18, ¿sí? Son esos datos de esas 8 personas. Y dice, calcula la desviación media, es la que lleva el valor absoluto. Y de ahí, aquí es un resumen de los pasos que tienen que hacer. Entonces, primero les dice que ordenen los datos, les dice que saquen el promedio, les dicen que hagan la resta, ¿sí? Diferencia, les dice que hagan el valor absoluto, les dice que lo sumen y ya les dice que coloquen esa suma en la fórmula adecuada. ¿Cuál va a ser la fórmula adecuada? Pues va a depender si tienen frecuencias, marcas de clase o bien datos normales. Aquí son datos normales. Entonces aquí están los pasos que nos dice ahí. ¿Sí? Los ordenamos. Aquí es fácil ver el rango, pero no me lo pide. Sacamos el valor promedio, 29.37. Y luego, ¿qué dice? Pues es que hay que hacer las restas. Entonces aquí me va a salir poquito para sacar la calculadora. Listo. La imagen. Igual si hay alguna pregunta, me estoy yendo un poquito rápido, pero pues ustedes son muy listos. Ahí está la calculadora. ¿Sí? Entonces, yo ahí tengo, mi primer valor sería 18 menos el promedio. Entonces, 18 menos el promedio 29.37. 29.37. Entonces, un proceso, y no está difícil, pero está muy tedioso. Y me queda mi 11.37. 11.37. Pero acuérdense que yo no quiero el valor real, quiero el absoluto, entonces positivo. Y así tienen que ir haciendo con cada uno de los valores. 20. 20 menos 29.37. ¿Sí? Y esto me da 9.37. Aquí está, 9.37. Hacen todo con cada uno de los valores. Y ya que terminan con su último dato, pues los van a sumar. Entonces suman 11.37 más 9.37. Ahí puse doble punto. Bueno, lo suman todos y al final van a ver que les va a dar un 57. Entonces ya hicieron todos esos pasos. ¿Y qué falta ahora? Pues ya nada más nos falta aplicar la fórmula, porque ya tengo todos los valores que necesitaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué fórmula es? Pues la fórmula donde son los datos normales, no hay frecuencias, no hay nada de eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ya al final dividir el total de esas operaciones entre el número de datos y me dio 7.12. Mi desviación es 7.12, desviación media. Y luego la varianza. Se parecen las fórmulas, pero ¿qué cambiaba? Un cuadrado. Ahí, ¿sí? Aquí agregan un n-1, pero estos son para cuando son cantidades muy grandes. Entonces ahorita se las corrijo, es n nada más. Cuando tienen datos arriba de 100, 200, cosas así, son muestras ya grandes. Y igual nos da otro ejemplo. Dice, en los 20 primeros días de un mes se registró la frecuencia. Aquí ya dice frecuencia, es una tabla de frecuencias. Del número de aviones que despegan en un aeropuerto. Entonces dice, calcula la varianza. ¿Qué voy a hacer? Ordenar los valores, sacar el promedio, sacar la diferencia del promedio menos el valor, elevarlo al cuadrado, sumarlo y ver qué fórmula es la correcta. ¿Sí? Ese es el orden de las operaciones que tienen que ir haciendo ustedes para resolver sus problemas.
Aquí como me dice que es una tabla de frecuencias, pues vean que ya aparece aquí una columna. Entonces quiere decir que un día en ese aeropuerto despegaron 41 aviones. 2 días despegaron 42 aviones. En 4 días despegaron 44 y así, ¿sí? Un día despegaron 51 aviones. Y son los datos de ese que son de todo un mes. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, los acomodan. Ahí están. Vamos a poner sí, entonces ahí acomodan sus datos. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, sacar el promedio. El promedio de todos estos valores es 46. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues restar 41 menos el promedio, 42 menos el promedio, 44 menos el promedio. Entonces aquí es menos 5, menos 4, etc. Y ya que tengo esa resta, el siguiente paso es elevar al cuadrado. Entonces, 5 al cuadrado, 4 al cuadrado, 2 al cuadrado y así. Así se van con todos los valores. Pero aquí tengo que agregar un paso más porque tengo tabla de frecuencias. Y aquí tienen el cuadrado, lo tienen que multiplicar por la frecuencia. Entonces, este es el cuadrado, esta es la frecuencia, 1 por 25, 25. 16 por 2, 32. 4 por 4, 16. ¿Sí? Y así hacen con todos los valores hasta que acaben con sus variables. En este caso hasta el 51. Ya que tienen todo ese procedimiento, proceden a sumar esta columna. Y me da 146. Y ya que tengo esa columna, pues ya hice la resta, ya hice el cuadrado, ya hice la multiplicación, ya hice la suma. ¿Qué me falta? Dividir. ¿Sí? Entonces aquí voy a cambiarle a la fórmula. Aquí depende también de los autores del libro, los criterios que tomen, pero regularmente es n, no n-1. Y me dice que el valor de la varianza es 7.63, que se redondea a 8. Entonces me dice, este resultado nos indica que despegan en promedio 46 aviones, más menos 8. Entonces va a ser 46 más menos 8. ¿Sí? O sea, esto es qué tanto varía. ¿Sí? Entonces vamos a ver, 46 menos 8 son 38. Entonces podríamos decir que el número de aviones mínimo que despegó en ese tiempo fue 38 y el número máximo 46 más 8. Andan alrededor de 54, aunque el 54 no esté aquí, pero se considera dentro de ese margen. Y eso pues a ustedes les podría llevar a tomar decisiones en presupuestos, en qué días viajan más o a lo mejor alguna promoción para elevar este número de vuelos diarios. Pero ese es el procedimiento que se tiene que seguir para sacar los cálculos. Y ya la desviación estándar, si ya se tiene todo lo anterior, pues simplemente la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de 7.63 es 2.76, el problema anterior. Y bueno, aquí se acabó esta presentación. ¿Sí? Y ahorita me voy a ir a su libro y vamos a ver qué nos va a quedar a tarea. Igual les voy a subir esta clase, les voy a subir la presentación. Bueno, entonces, allí en el libro, pues empiezan también con el rango, que es el valor más sencillo, ¿verdad? Que es una resta. Allí tenemos el rango y nos dice que se calcula restando los valores y también nos dice que es una medida que me permite ver la variabilidad, pero no siempre es útil. Miren, por ejemplo, aquí tengo 6, 3, 10 y 9. Y me piden el problema que yo calcule el promedio de cada grupo y el rango. Son calificaciones de alumnos en probabilidad y estadística. Para el grupo A, si yo sumo todos esos valores y los divido, pues yo voy a tener un promedio de 6. ¿Sí? Entonces tengo 6 más 3 más 10 más 2 y más 9. Entre el número de datos 5, 6. ¿Sí? Entonces yo tengo un promedio de 6.
Para el grupo B, todos tienen 6, todos sacaron 6, pues tienen un 6. Para el grupo C, van a tener también 6 y 6, haciendo el promedio. Entonces ahí me dice que calcule el rango. Entonces vamos a ver, el valor más chico es 2, el valor más grande es 10, entonces aquí el rango es un 8. En el B es un 0 porque todos son iguales, no varía nada. En el C, el más chiquito es 4 y el más grande es 8. ¿Sí? Entonces son 4, 4. Y aquí también, miren, 8 y 4. 4. Entonces, en ambos grupos el rango medio 4. Quiere decir que aunque es un parámetro útil, no me sirve para diferenciar grupos porque no todos tienen la misma calificación. Miren, por ejemplo, aquí hay 3 6, quiere decir que ellos tienen un promedio, bueno, es un promedio de 6, pero pues andan más mal, ¿no? O sea, flojearon más que este grupo de acá. Y aquí lo que me dice es que al concepto que me lleva es que el rango, aunque es un buen parámetro, no es suficiente para medir la dispersión. Y aquí ya me lo da, el grupo A es el que está más disperso, más alejado. El grupo B no tiene dispersión. Y entre el grupo C y el grupo D sí hay variables. Aquí, por ejemplo, pues aquí es donde muchos sacaron 6. Entonces están como más bien concentrados en el valor mínimo de 6. Bueno, aquí el libro nos propone ejercicios para sacar el rango. No los vamos a hacer porque solo es una resta. Más ejercicios para rango no los vamos a hacer. Y llegamos a este de desviación media. Y aquí sí vamos a hacer ejercicios. Y aquí nos vamos a quedar. Dice la desviación media nos representa la diferencia absoluta. Valor absoluto. Del promedio, entonces ocupo el promedio, que existe entre cada dato que se muestra y la media de los datos. Entonces, son esas las operaciones que deben ustedes entender o ver cómo se dispersan. Pues un parámetro es este, desviación media, que tanto se alejan del valor medio, pero solo tomando las distancias, no sus signos. Y aquí ya me dice otra vez, promedio, número de datos, y aquí sí, cada uno de los datos. Y aquí ya me plantea unos ejercicios. Y también me dice que si yo no pusiera el valor absoluto y solo pusiera el valor total para el grupo A de las calificaciones, yo tendría 6 menos 6, 0, 3 menos 6 menos 6, 10 menos 6 me quedaría 4, 2 menos 6 me quedaría menos 4, ahí aquí es un menos 3. Y aquí me quedaría menos, aquí me quedaría 3, perdón. 3 y aquí es menos 3. Entonces 4 y menos 4 se elimina. 3 y más 3 se elimina. Y aquí al final me daría un 0. Y una dispersión no me puede dar 0 porque quiere decir que los datos sean el mismo y no son el mismo. ¿En dónde me va a dar un 0? Aquí, porque en el grupo B todos tenían 6 de calificación. Pero me dice que si yo observo la actividad anterior y la completo, la suma de las desviaciones siempre sería 0. Y si esto se debe a que como es el valor central y la suma y es la suma de las diferencias, entonces se va a estar complementando uno con el otro y entonces siempre me va a dar 0 por ese motivo. ¿Y cómo yo voy a hacer para que no me dé 0? Pues es aquí donde se mete el concepto de valor absoluto. Y ya si meto el concepto de valor absoluto, pues ya no me da 0, ya puedo sacar un parámetro que me sirve para analizar. ¿Sí? Entonces aquí en el libro les va planteando ecuación tras ecuación cómo van surgiendo. Entonces, ¿qué va a quedar de tarea? Va a quedar este problema 2. Ahorita se los paso en un archivo y me dice, pregunta con 5 de tus compañeros la calificación que obtuvieron en el primer parcial de probabilidad y anótalas. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues sacar su promedio y aquí van a poner su resta. 6 menos promedio, 9 menos promedio, 10 menos promedio, así, ¿sí? Y luego en esta parte tendrían que hacer la suma, bueno, el valor absoluto y la suma hasta el final. El valor absoluto, la suma hasta el final. Y aquí no debería de ir una columna, solamente debería de ir un valor. Entonces aquí no llenen esta parte
Porque aquí ya se supone que ya hicieron la suma, ya hicieron las restas y ya tomaron el valor absoluto, ya nada más falta dividir. Entonces aquí va una sola operación, no van todos estos cuadritos, ya no irían. ¿Sí? Van a contestar estas preguntas y luego se van a brincar hasta este problema. Otra vez, hay la desviación media de los siguientes datos. Segundos que tardaron algunos alumnos en contestar una pregunta. ¿Sí? Entonces, ahorita dejen, tomo captura. Y no sé si tengan preguntas, me fui un poquito rápido, pero les digo, todo esto queda grabado. Los ejercicios que nos va a dejar de tarea serían para mañana, maestra, o ya para la No, próxima semana. para el lunes. Ah, ok. Ujú. Sí, van a ser para el lunes. No se puede minimizar su... Ok, aceptar. Ahorita este se va a cortar. ¿Qué estoy viendo? Ah, miren, ahí está. Sí, estaba viendo si se me había dejado tomar.